Hola, 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 Camila Hasbun. Mónica Mejía. Camila Isabel. La gente no sabe eso. Mónica, tú no tienes segundo nombre. Te pasaste. Espérate. Ay, Espérate, yo estoy ofendida. Tú me conoces y tengo uso de razón. Borré fuerte. Mónica Lucía. Claro. Dios ¿Cómo no? mío. Estoy sensible. Bueno, señores. A propósito del tema. A propósito del tema, por eso lo digo. Bienvenidos a nuestra 4ª temporada. Felices de estar aquí. Reintegrarnos aquí. ¿Tú sabes lo que a mí me pasó? A mí me topé con alguien en la calle y me dice, yo creo que ustedes deben hablar de tal tema. Y yo, mira, Camila me lo había propuesto para la 4ª temporada. Uh-huh. Y aquí estamos grabándolo, así que esa persona debe estar muy feliz de que cuando salga este Varias personas, porque otras también me lo han dicho a mí. Ah, mira. El tema de personas altamente sensibles. O paz. Y el famoso, que de paz no tiene nada. Que de paz no tiene nada. Pero me encanta hablar de este tipo de temas, personas altamente sensibles, porque si tú te fijas, nosotros vivimos, yo creo que en una generación donde cogemos términos y lo usamos como diagnóstico constantemente. Uh-huh. Entonces tú ves posts acerca de eso, talleres acerca de eso, que no está mal, uh-huh, pero cuando se transforma en un diagnóstico, entonces es perfecto este episodio para nosotros concientizar qué es realmente una persona altamente sensible. Exactamente, y qué no es. Y qué no es. Exactamente. Y este es un término que fue acuñado por una psicóloga en el 90, que habló básicamente de la forma, trató de explicar de la forma que ciertos tipos de perfiles que ella había observado, que se repetían en términos de patrones, como que recogía y procesaba la información del entorno. Uh-huh. Ella no lo categorizó a nivel diagnóstico, esto no está en nuestros manuales diagnósticos ni nada por el estilo, sino que ella lo situó como un rasgo de temperamento, sobre todo. Es sumamente confuso el término del tema y es difícil también de delinearlo a nivel científico, porque la sensibilidad puede ser un constructo sumamente relativo. Uh-huh. Pero definitivamente hay muchas personas que cada vez más se están identificando con las características de este tipo de personas y como que se sienten en paz al saber que otros experimentan y procesan el mundo de la misma forma que ellos. Como que hay algo de sanidad, por así decirlo, cuando normalizamos o por lo menos nos sentimos validados, sería la palabra, con ciertas formas en las que nosotros también actuamos y somos. Exacto, eso es muy importante lo que tú dices, porque no es que uno intenta perseguir un diagnóstico constantemente, pero uh-huh, cuando tú te identificas, y nosotros como seres sociales necesitamos la identificación, uh-huh, tú sientes una especie de paz. Tú dices, óyeme, yo no estoy tan loca, o sea, no me lo estoy inventando. Exacto. Y hay algo que tú decías que es extremadamente importante y creo que debemos trazarlo antes de continuar este episodio. Es que la sensibilidad es un constructo, una definición que se va formando, uh-huh, y que depende de... No podemos dar una definición universal, exacto, de sensibilidad. Ahora, una persona altamente sensible se refiere a este tipo de personas que experimentan el mundo de una manera un poquito más intensa. Uh-huh. Y más profunda, sobre todo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de sensibilidad, estamos hablando de un procesamiento emocional y una capacidad de adaptación quizás un poquito diferente. Exacto. A otro tipo de persona. Exactamente. Y no tiene que ver tanto con la sensación, es decir, con la parte externa, con el estímulo, vamos a llamarle así, uh-huh, sino con la percepción de ese estímulo. No porque la persona paz sea diferente en términos cerebrales, eso es importante, y vamos a hablar un poquito del cerebro, aunque se han visto diferentes asociaciones, sino porque este tipo de personas simplemente tiene rasgos de su personalidad, rasgos de su temperamento, rasgos de su forma de interpretación sensorial, que hace como que cuando entre el filtro, como se interprete y se perciba de una forma un poquito más intensa. Sí. Era exactamente lo que tú estabas hablando. Pero la sensibilidad puede manifestarse de diferentes maneras según el contexto y la interacción con otras características individuales. Por eso también se hace muy complejo convertir esto en un tema diagnóstico. Exacto. Porque todo es muy relativo. Todo es muy relativo. Hay culturas que tienen influencia, hay contextos que tienen influencia, hay genética que tiene influencia. O sea, no es posible determinar a nivel patológico, que no lo es, o a nivel clínico sería la palabra, que esto realmente es un padecimiento. Pero sí, definitivamente es algo que puede afectar y trae beneficios y trae tal vez un poco otras áreas de consecuencia totalmente controlables en la persona que se sienten de esa forma. Claro. Y a pesar de que no es un diagnóstico, uh-huh,
los estudios han demostrado que tienen ciertas características. Exacto. Y la primera característica que pudiésemos nombrar es la profundidad de procesamiento. Una persona altamente sensible tiende a, como hablábamos ahorita, de manera más profunda e intensa, a procesar esos estímulos que vienen y a transformar esa percepción en, por ejemplo, sobrepensamiento, una manera de pensar y reflexionar más constante que quizás otra persona, y por eso le cuesta tomar ciertas decisiones o tienden a ser más impulsivos en la manera de actuar, porque hay un sobrepensamiento detrás. Exacto. El PAS es sumamente emocional. Eso es importante delinearlo. O sea, percibe al mundo de una forma más emocional, más sensible, más basada en los sentidos, como que todo se hace más profundo. Y también por eso son personas, otras características de esta personalidad es que tienden a tener una facilidad en la sobrecarga sensorial. Sobrecarga sensorial quiere decir que los estímulos sensoriales como el ruido, la luz, los olores, las texturas, tienden como a estimularlos con mucha mayor facilidad, a que se abrumen, a que se estresen. Es como que hay contextos, hay momentos donde el ruido sienten que no lo pueden tolerar. Salud. Gracias. Hay, por ejemplo, sensibilidad a cómo responden intensamente a los sonidos, a los luces, a los olores, a ambientes caóticos. Es como si su memoria de trabajo tuviera una capacidad menor para adaptarse a estímulos que tienden a ser muy sensoriales. Entonces evitan estos tipos de cosas porque lo sobrecargan por X o Y razón. Pero tenemos que volver al punto inicial. Son formas de interpretar el mundo. Son rasgos del temperamento, rasgos de la personalidad que pueden compartir con otras personas, pero que definitivamente como que todos tienen ese punto de encuentro. Y que no hay un problema en los sentidos, por ejemplo, en lo visual, en lo auditivo, sino es un tema de, como tú repites constantemente, de percepción y de interpretación. Exactamente. Entonces, ahorita hablábamos de que la persona altamente sensible, todo esto puede ser una sobrecarga emocional y mucho para lidiar, pero también hay cosas positivas. Las personas altamente sensibles tienden a ser empáticas. Por ejemplo, esa misma forma y sensibilidad de ver el mundo a través de los olores, de los sonidos, también pasa de que me doy cuenta si a ti te está pasando algo, quizás más que otra persona. Porque puedo tener una capacidad de análisis para tus emociones. Y eso me ayuda a ser empática, a estar ahí para ti, a una capacidad de adaptación diferente porque me doy cuenta de ciertos riesgos que puede pasar a nivel social. Y puedo responder a las necesidades de los demás con mayor facilidad. Y fomentar la confianza. Y al final no nos podemos olvidar que somos seres sociales. Entonces, si yo tengo una capacidad y una sensibilidad de ver la emoción en la otra persona, de ver que esta persona está pasando por algo, entonces yo tengo la capacidad también de darle una relación desde la empatía. Lo que también, volvemos al punto anterior que tú estabas diciendo, esto también puede convertirse en sobrecarga si no lo sabemos gestionar. Porque ahí podemos caer en el síndrome del Salvador, en estar ahí para ti más que para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y otro de los rasgos que se entiende que están asociados a este temperamento es la sensibilidad a las cosas sutiles. Son personas hiperalertas, en cierto sentido. Hiperalertas en el sentido de que notan la diferencia en los detalles del entorno, por ejemplo. Pueden percibir cosas que otros, por ejemplo, pasan por alto. Esto pueden ser rasgos a nivel obsesivo, por ejemplo, pero no tiene tanto que ver con la obsesividad, sino, aunque puede rayar en obsesividad, que eso lo vamos a hablar ahorita, pero tiene más que ver con las sutilezas. Sutilezas en las emociones, sutilezas en el entorno, sutilezas en los cambios. Entonces se hacen susceptibles y por eso tal vez a veces las cosas también le afectan más. Sienten que no pueden funcionar si las cosas no están en un cierto orden. Exacto. Entonces, esa hiperalerta le puede llevar a desarrollar otros rasgos, otros temas del trastorno del estado de ánimo, que también vamos a hablar un poquito de eso. Pero en esencia tenemos que ver, que categorizar, por así decirlo, este tema del PAS como rasgos que tienen que ver con profundidad,
con orientación a los detalles, Con intensidad. con hiperalerta, con intensidad, con esa sensibilidad, necesidad de estar solo en algunos momentos, sensación de que las cosas nos abruman, etcétera, etcétera. Y debido a este procesamiento profundo y alta reactividad, son personas que tienden a padecer estrés crónico o son vulnerables a... Súper vulnerable. Aunque no es lo mismo que un trastorno de ansiedad, hay que aclarar eso, sí son vulnerables a padecer ansiedad y tristeza. Evidentemente por esta sobrecarga de agotarme constantemente por los entornos sociales intensos y la misma empatía que hablábamos anteriormente. Exacto. Son muy reactivos emocionales, definitivamente. O sea, las emociones la viven de una forma muy intensa. Cuando lloran mucho. Cuando se ríen mucho. Y las emociones como que tienen una parte muy importante en esa forma de vida. Que como tú dices, tiene esa parte positiva de que me ayuda en las conexiones sociales de una forma muy particular. Pero, por el otro lado, puedo sentir que las cosas me abruman con mayor facilidad, se vuelven más grandes de lo que realmente son. Y esto afecta mi autoconcepto y autoestima, probablemente, si no lo sé gestionar. Exactamente. ¿Por qué? Porque también, así como soy sensible a todo lo que tú estás diciendo, también soy sensible al rechazo, a la crítica. Exacto. Y eso va comiendo, deteriorando en nuestro tronco principal, que es nuestra identidad. Correcto. Tienden también, tú sabes, Mónica, a como sobreestimularse, a fatigarse. Estas personas se desgastan con mucha facilidad y a veces le cuesta enfrentarse a situaciones nuevas y necesitan mucho tiempo a solas por eso, por esa sobrecarga, por esa fatiga. ¿Tú te ríes por alguna razón? Yo me estoy riendo, ¿tú sabes por qué yo me estoy riendo? Yo te lo había dicho, porque yo me identifico con esto, Camila. Sí. O sea, ¿tú sabes lo que me pasa? Una paciente me dice, yo no te escribí por tal y tal cosa. Y yo, no, tú pudiste escribirme. Y me dice, no, es que yo oigo tu podcast. Que a ti te cuesta responder tantos mensajes. Ajá. Y yo me preguntaba ayer, ¿pero por qué yo soy así? O sea, yo puedo enfocarme en trabajar, estoy aquí contigo, mi celular está... Yo no sé dónde está mi celular ahora mismo. Entonces, cuando cojo mi celular, es una serie de mensajes que a mí me va... Te va agotando. Estimulando. Y para mí yo lo vivo de una manera muy intensa. Pero cuando hablo contigo, tú puedes gestionar totalmente de manera diferente a lo que yo vivo. Exacto. Entonces, definitivamente, yo no me voy a atribuir, como no es un diagnóstico, no me voy a atribuir una etiqueta a eso. Ajá, yo soy paz. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con ese tipo de... Pero me da alivio la identificación. Exacto, Pero esa validación, esa es la validación importante. Entonces, gente así como que se identifica contigo, necesita obligatoriamente tener tiempo a solas. O sea, eso no es de que cuando tenga tiempo. No, para su sanidad mental necesitan parar intencionalmente todos los estímulos, tener periodos de descanso, tranquilidad, tiempo para la recuperación, porque realmente su cerebro tiene una sobrecarga sensorial en el proceso. Ya tú no me puedes pelear cuando dure tanto en responder. No, pero ¿será que tú te pasas el tiempo en eso? Porque no es que tú respondes en algún momento. O sea, realmente es muy importante. Sí. Ese es uno de los puntos de ok, ¿qué hacer si me identifico? Óyeme, necesitas ser más intencional en parar los estímulos. Ponete un audífono con la música bajita si sientes que no puedes manejarlo y estar solo, tranquilo. Esto es bueno para todo tipo de perfil. Claro, pero sobre todo para este perfil. Y yo creo que al final de este capítulo demos algunas recomendaciones, Camila, para eso. Tanto para mí como para el que se identifica. Ahora, ¿cómo ve el cerebro todo esto? Esa es mi pregunta. ¿Hay una base científica, Camila? ¿Hay una base en el cerebro detrás de todo eso? Sí, siempre el cerebro está involucrado en todo, pero el cerebro es sumamente maleable y reacciona muchas veces a temas del entorno. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es no. En realidad, no hay una correlación cerebral con el PAS como tal. O sea, no es que el cerebro de los PAS, por así decirlo, funciona de una forma diferente o tiene reacciones diferentes. Ahora, sí se han visto correlaciones. Por ejemplo, hay una escala que la misma autora hizo, que a nivel de mayor correlación, hay una correlación entre mayores puntuaciones en esa escala y algunas áreas del cerebro que están relacionadas con la empatía, con la emoción, con el procesamiento de los estímulos sensoriales, se ve que hay mayor actividad en esas áreas cerebrales como tal. Puede haber, por ejemplo, diferencias en la regulación emocional. Las personas más sensibles tienden a tener una mayor reactivación de su sistema nervioso.
Entonces, su sistema está todo el tiempo más activo, por lo tanto, más propenso al desarrollo de ansiedad por el tema del cortisol. Sobre todo, por ejemplo, se han visto asociaciones entre que personas altamente sensibles mostraban cierta activación en áreas relacionadas con la atención, a la emoción, al procesamiento visual, a la atención selectiva de los cambios. Entonces, hay asociaciones. Pero que eso venga, el PAS venga de un cerebro diferente o que realmente el entorno y mi forma de percibir esté cambiando cómo mi cerebro reacciona, eso es como el dilema del huevo y la gallina. Uh-huh. Entonces no podemos decir la premisa de mi cerebro es diferente, por eso soy PAS. O sea, no es posible realmente. Ahora, tu cerebro puede estar cambiando por la forma en que tú mismo estás reaccionando a los estímulos. Pero sí hay predisposiciones genéticas, por ejemplo. Sí, hay genes que se ha visto, un conjunto de genes que se ha visto que puede tener atribuciones respecto a rasgos en el temperamento. Y por lo tanto, el rasgo del temperamento, de la sensibilidad, de hecho, uno de los grandes rasgos de la personalidad. Uh-huh. Y por ahí también se relaciona esa parte cerebral. Creo que la historia, sobre todo en la infancia, hasta la forma en que naces, o sea, si fue traumática, si no fue traumática, todo eso va construyendo. La reactividad emocional a la que se condicionó tu sistema de regulación del cortisol. Tiene muchísimo que ver con eso también. O sea, si tú viviste en un ambiente sumamente estresante, con miedo la mayor parte de tu infancia, hiperactivo, que tú sentías que tú tenías que huir, tú sentías que tener alertas todo el tiempo, mamá, papá ansioso, eso predispone un sistema. Eso es importante. El eje hipotalámico adrenal, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero HPA en sus siglas, y hace que tú seas naturalmente más reactivo al cortisol y con menos capacidad para regularlo con ese feedback loop que tiene el mismo cerebro. Y hay una frase que dice que si nosotros fuimos criados desde el miedo y no desde el amor, no aprendemos a amar, aprendemos a defendernos. Exacto. Es como tu sistema está siempre en lucha y huida. Exactamente. Es un estresor constante, o sea, recibe un estímulo constante que quizá para ti no signifique algo, pero para mí sí. Y probablemente esto vaya dándonos un poquito de luz de la base de una persona altamente sensible, aclarando que no es un diagnóstico y que hay correlación a nivel de cerebro, pero no podemos decir si causalidad, no hay causalidad. Entonces, por lo tanto, para seguir aprendiendo y concientizando de este término, tenemos que diferenciarlo también. No es que una persona altamente sensible o que se identifica con esto tiende a ser necesariamente introvertida. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. La introversión también es un rasgo de la personalidad. Uh-huh. Y tenemos que entender que sí tienen similitud, pero no necesariamente una persona que se identifique con eso es introvertida, ni una persona introvertida necesariamente sea PAS. Exactamente. De hecho, las personas PAS por lo general son más extrovertidas por su nivel de conexión social. Eso es importante también. Tú puedes decir, no, yo no soy altamente sensible porque yo soy muy abierta socialmente, tiendo a... Pero si te fijas, hay personas que son extrovertidas, altamente sensibles y tienen que durar, si salen un fin de semana, tienen que durar una semana entera desaparecidos. Porque tienen que compensar. Exacto, ese es un buen punto, en verdad. A veces yo he visto esa actitud en extrovertido y yo a veces como que no la entiendo, pero puede tener que ver con eso. Sí, y en el mismo evento puede tener, o sea, toda una participación protagonista y ya luego tú ves que a mitad del evento esa persona se transforma y se recoge. Uh-huh. Probablemente no es que sea introvertida, es que tenga más rasgos de una persona altamente sensible. Exactamente. Y el neuroticismo, por ejemplo, también se confunde mucho. Esta tendencia a sentir que experimentamos más emociones negativas y desagradables que positivas. Pero aunque el PAS, uno sea más susceptible al estrés definitivamente y tenga una mayor reactividad emocional, no significa que hay un procesamiento de la información que sea siempre de forma negativa. O sea, hay procesamiento, como lo habíamos hablado ahorita, que también ese procesamiento favorece otras áreas, como la social, por ejemplo. Y eso va de la mano con lo que mencionábamos, del trastorno de ansiedad. Se tiende a confundir mucho porque son personas vulnerables, porque en sí, atravesar y percibir todo este tema desde una sensibilidad intensa nos hace vulnerables a altos niveles de estrés, a fatiga, a depresión y ansiedad. Exacto.
pero no Como quiere que crea la zapata. Exactamente, crea la base. Hay una vulnerabilidad a impactos negativos, pero no necesariamente tenemos que padecerlo. Que tú tengas una vulnerabilidad no quiere decir que tú tengas un trastorno de ansiedad. Exactamente. No, o sea, Exacto. son dos cosas totalmente diferentes. Y ni que una persona que tenga trastorno de ansiedad tiene que ser una persona altamente sensible, ni una persona altamente sensible tiene que padecer un trastorno de ansiedad. Tú sabes que cuando he conocido a varias personas en consulta y fuera de ella, que me dicen que son, o sea, como que sienten que tenían como paz. Ajá. Y yo, había casi en todas eran altamente ansiosas. Entonces yo realmente dije, ¿y si paz realmente es en vez de una persona altamente sensible, es una persona altamente ansiosa? Porque hay definitivamente como que hay una mezcla interesante. Pero mientras más fui investigando sobre el tema y leyendo, me di cuenta que en realidad son dos términos que en algún punto se van a cruzar 100% con mucha facilidad, pero no son lo mismo. Uh-huh. O sea, una persona altamente sensible es un rasgo de una persona que vive los estímulos de forma muy, muy intensa, como lo habíamos hablado, como tanto experiencia positiva como negativa, pero la ansiedad es un estado psicológico ya más caracterizado por la parte de preocupación excesiva, miedo, angustia emocional, y naturalmente eso crea la base para que yo desarrolle otras cosas, pero en realidad no es lo mismo. Y hay síntomas físicos en la ansiedad. Uh-huh. Y puede verse como, no sé, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, cosa que no necesariamente sea en la sensibilidad e intensidad Exacto. A nivel de procesamiento emocional. Exacto. Tú sabes que me llega también mucho sobre todo ahora en el tema de TikTok, los algoritmos están alimentando el tema del diagnóstico de autismo en los adultos, que es sumamente controversial realmente, pero ven la hipersensibilidad como, yo tengo autismo. Uh-huh. Y la hipersensibilidad como rasgos paz no significa que tú tengas autismo, porque eso es solamente un rasgo de este tipo de trastorno sumamente complejo y del neurodesarrollo, es decir, que no se destapa en la adultez. Un adulto de repente no dice, creo que tengo autismo. O sea, puede haber un caso en muchos, pero no necesariamente es así. Y la hipersensibilidad no es exclusivo de este tipo de trastorno. Y lo que sí hay cierta característica que quizá podemos hablar de manera rápida o que sacamos del test que tú mencionabas ahorita, uh-huh, para saber si tengo rasgos de una persona altamente sensible. Test está totalmente disponible para todo el mundo online. Lo creó la misma autora, o sea que es legit, pudiéramos decir. Y me deja saber más o menos cuáles son mis rasgos. Y yo creo que tú lo tomaste, Mónica. Sí. Yo estoy segura que yo no soy paz, por eso yo no lo tomo. Tengo rasgos. Pero, por ejemplo, preguntas que te pueden salir. Tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno. ¿Verdadero o falso? Me afecta la manera de conducirse que tienen los demás. Uh-huh. Suelo ser muy sensible al dolor. Fíjate que son preguntas que te van autoanalizando con respecto a tu procesamiento de los estímulos. Exacto. Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. Uh-huh. Muy interesante. Está interesante. Tengo una vida interior rica y compleja. Los ruidos, lo que tú hablas ahorita, los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo. Entonces, cuando tú tomas ese test, y si no lo encuentras, no pueden escribir porque lo tenemos. Si tú tienes 12 o más en la puntuación de estos rasgos, probablemente tengas un perfil parecido a lo que estamos hablando hoy. Ahora, nuestro trabajo no debería ser únicamente concientizar y saber si te identificas con esto o no, sino qué hacer si te identificas con esto. Uh-huh. Y yo creo que el primer paso es conocer cómo se ve en nosotros. Uh-huh. Hablamos de que la sensibilidad es un constructo, o sea, depende de la cultura, depende de mi historia y cómo lo proceso. Entonces, ¿cómo en mi historia se ve la sensibilidad? ¿Y por qué? Entonces, conocer lo pro y lo contra. Es una revisión de mi vida, de mi historia de vida, de mi infancia, para trazar un perfil para mí, o sea, para Mónica, de cuáles son las posibles causas de que yo tengo un perfil altamente sensible. Porque cuando conozco el origen, entonces puedo tomar ciertas medidas para saber y dejar de sentirme culpable.
Si yo sé que yo tuve esto en la infancia, yo no puedo pedirle otra cosa a mi realidad, sino que tengo que ver cómo lo gestiono. Y un ejercicio en este primer paso de conocer nuestra sensibilidad, quizás es hacer una lista de las creencias y comentarios errados que recibimos constantemente. No, es que tú eres demasiado sensible. Es que a ti no se te puede decir nada. No le digas nada a ella, porque ella se ofende por todo. No, porque es que tú eres rara. Tú un día estás súper sociable y al otro día no. Tú eres muy sensible. O sea, tú eres demasiado sensible. Entonces, ¿por qué yo invitaría a comenzar por ahí? Porque necesitamos defendernos de los ataques y de una manera asertiva. ¿Cómo yo puedo defenderme de los ataques? Así mismo como hago una lista de creencias, de comentarios que recibo, puedo poner al lado cómo puedo defenderme. Mira, mi sensibilidad no me incomoda a mí, te incomoda a ti. O mira, yo necesito este espacio para mí. Yo no te pido que lo entiendas, pero yo, como me entiendo yo, como conocí mi sensibilidad, digo, no puedo salir hoy. Y ahí comienzo a decir que no sin culpa. ¿Por qué? Porque le ve el autoconocimiento. Exactamente. Y por el otro lado, también saber, hacer tu pro y tus cons, y también saber que todos los rasgos de la personalidad y del temperamento pueden ser modulables en cierto sentido. Es cierto que tú ganas mucho de tu sensibilidad y es cierto que tú puedes ser empático contigo mismo, poner tus límites respecto a cómo tú funcionas. Y por el otro lado, también es cierto que así como el no sensible puede ser un poco más sensible, el muy sensible puede también trabajar en su tema de, por ejemplo, llevarse todo al plano personal, en su tema de vivir la cosa con más intensidad, o sea, herramientas para la gestión emocional. De su propia lado de la cancha. Porque evidentemente yo no voy a cambiar todo en mi forma de ser, pero yo también puedo, por ejemplo, decir, ok, me separo del ruido y tengo este momento de descanso. Pero yo también puedo decir, en vez de llevarme eso al plano personal, mejor voy a pensarlo de forma diferente. Por ejemplo. Y eso es autogestión. Claro. Entonces me ayuda en ese proceso. Hablamos ahorita del tema de descanso, de apagar las luces, apagar el teléfono. Eso es multisensorial. El teléfono agota a las personas con este tipo de perfil. A todos nos agota, pero mucho más a este tipo de personas. Ponerme ropa cómoda, ponerme en el suelo, poner atención a las sensaciones, respiración consciente, estar presente en el momento, tomar nota de las cosas que yo pude como identificar, por ejemplo, también me puede ayudar. Esos ejercicios de la conciencia, de la atención plena, son muy positivos para no descarrilarnos en esa situación. Y ese autoconocimiento y esas medidas me llevan a mí a saber qué me detona y qué no. Entonces, luego de ahí, de esta lista personal de qué debo hacer, también debo ver cómo crear un plan que me separe del mundo que me sobreestimula, que me sobreexcita y que me resulta estresante. Entonces, si yo sé que también soy altamente empática, probablemente mi agenda se llene de cosas que tengan que ver con otra persona. Entonces, ahí yo tengo que separar tiempo de descanso agendado. Y ese tiempo debe ser sagrado. Puede ser todos los días, puede ser semanal, cada quien conoce su historia. Y el multitasking, que lo hemos hablado bastante aquí, es nuestro peor enemigo. Porque si algo me estresa, imagínate 5 cosas al mismo tiempo. Me da culpa. Entonces, esta última herramienta que podemos darle es agenda tu descanso. Agéndalo, ponlo en tu calendario y que este tiempo de descanso sea algo sagrado. Si me voy de paseo, si me desconecto, entonces me desconecto realmente. Si tú te has identificado con esto, es muy importante entender que no es que quieres un tiempo de descanso, que no es que necesitas la parte recreativa, que la quieres, es que la necesitas. Exacto. Es como una medicina. Como una gente se bebe un antidepresivo, este es el antidepresivo. Exactamente. Entonces, tú mencionabas algo importante que me quiero recatar, es el tema de la respiración.
Es la forma de que nuestro cerebro entiende que no estamos en peligro, que estamos seguros, que estamos protegidos. Y es regular nuestra respiración. Si podemos hacer ese ejercicio antes de comenzar el día y al terminar el día, hay miles de ejercicios de respiración, ni siquiera lo voy a aplicar en internet, que son súper fáciles. El que tú quieras. Para calmar todo nuestro sistema y comenzar el día. Para calmar todo nuestro sistema y terminar el día. Y evidentemente, Camila, tú hablabas de gestión. Ir a psicoterapia. Sí, sí. Todos necesitamos, pero este tipo de perfil en particular necesita muchas herramientas para gestionar el estrés, para gestionar la ansiedad, porque son muy propensos al estrés crónico. Y el no cogerse tóxico, todo personal. No cogerse todo personal. Definitivamente son cosas que ayudan mucho a este tipo de perfiles y necesitan realmente entrar en estos procesos de paz, de pausa, de ir menos deprisa. Y por favor, si usted se identifica con esto, no ande por la calle justificando toda su forma que no es buena. O sea, hay rasgos de la personalidad que requieren ciertos tipos de mejora, con que yo soy paz, y así es que yo soy, así es que yo funciono. Por favor, no haga eso y no justifique su forma de ser tras una supuesta categorización o una supuesta etiqueta, porque esto ni siquiera es una etiqueta oficial, pero ninguna etiqueta oficial tampoco debería servirnos para justificarnos, sino, ¿cuáles son las partes buenas? Las potencio. ¿Cuáles son las partes que definitivamente están afectando a mi relación con otros? Las modulo, las trabajo. ¿Cuáles son mis áreas de mejora? Las gestiono. Estoy partiendo de una forma de ser para mejorar. Es como ya tengo un edificio, ahora vamos a buscar la forma de embellecerlo, a buscar lo que no funciona, quitarlo y a estar en una constante reestructuración. Y esta es la belleza de las personas paz y no paz. De todas. De todas. Realmente. Es decir, no hemos hablado de esto para justificación, sino para gestión. Y validación. Debemos aclarar, y así queremos concluir, esto no es un diagnóstico. Lo vamos a repetir constantemente. Se trata de un rasgo, no de un trastorno, no de un diagnóstico. Exacto. También entendemos que a menudo se confunde con otros diagnósticos. No es lo mismo que trastorno de ansiedad, introversión, etc. Y como hemos hablado anteriormente, falta estudio todavía de este concepto. Falta estudio. Camila habló claro de ciertas correlaciones, pero así, a nivel científico... Y es muy improbable que alguna vez haya un diagnóstico oficial. No, yo también lo creo, no existe, así. Porque es que no sé... ¿Cuál es el camino? No son criterios estables, no hay un necesariamente. Detrás. Exacto, no lo hay. Pero es una forma coloquial y de validación de explicar formas en que las personas interpretan el mundo y muchas personas se sienten identificadas realmente. Exacto. Entonces funciona para eso. Aunque no, pero ese término sigue estando en desarrollo. O sea, probablemente en el futuro sí veamos ciertas investigaciones, lo que en nuestra experiencia dudamos que tengan un rigor científico detrás en algún momento. Exacto. Entonces tenemos que utilizar este concepto con mucho cuidado y leer sobre esto. Creo que... Hay libros. Sí, exacto, hay libros. Si te ayuda, si te identificas, puedes buscar herramientas para cosas que le han funcionado a otros perfiles parecidos al tuyo y creo que puede ser de mucho beneficio. Okay. Recordando que esto no es para justificación, sino para validación y gestión. Totalmente. Nos pueden escribir porque yo en mi profunda investigación encontré varias herramientas, entonces se la podemos mandar, pero igual están en internet. Recordamos la invitación a no usar, mal usar este término como un diagnóstico o un trastorno. Camila, yo creo que ha sido un muy buen episodio. Sí, mucha psicoeducación. Yo aprendí mucho realmente, Mónica, sobre este tema. Estábamos como medio divariando, pero al final creo que es necesario, cada vez más necesario. Y para nosotras, bueno, te ayudó a ti, Mónica, dije, cuando estábamos haciendo el episodio, dije, Camila, cuando yo estaba haciendo el test, yo me puse a llorar. Se me aguaron los ojos. Es verdad. Porque me identifiqué con todo. Bueno, se puso a llorar. Es una persona altamente sensible. Pero sí, nos vemos entonces en un próximo episodio. Vamos a seguir hablando sobre estos temas relacionados sobre todo con la parte más ansiosa. Está muy bueno. Van a ser episodios sumamente positivos. Así que nos vemos en el próximo y muchas gracias otra vez por escucharnos.
Bye.